Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. ¿Saben que las máquinas, siendo por sí incapaces de lucha, han logrado que el hombre luche con ellas? Esto decía Samuel Butler. Hoy es el aniversario de la muerte del gran novelista inglés. Murió en 1902. Buenos días. Renfe les ofrece esta sección. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con ligeras subidas. Parece que es lo que van ya apuntando los futuros de las bolsas que empiezan a negociarse en este momento. El IBEX 35, aquí en España, sube 21,5 puntos, son 2 décimas arriba en los 10.951. Ahí abre. Tenemos el futuro francés, que estamos siguiendo muy de cerca en las 2 últimas semanas, subiendo más 6 décimas. Ahora mismo el CAC 40 en 7.637. El futuro americano muy tranquilo, el S&P incluso 3 puntos más suma a su máximo, 30 máximos este año en los 5.476. Así que tenemos los mercados que siguen confiados, con bancos centrales que siguen prudentes. El de Australia ha mantenido los tipos de interés esperando ver más avances en la pelea contra la inflación, que sigue siendo uno de los ejes centrales de la actualidad. Aquí en Europa el otro lo tenemos en la formación de las instituciones, el reparto del poder, con el Partido Popular Europeo, ganador de las elecciones, presionando para obtener aún más. También la mitad del mandato del Consejo Europeo, repartirla con el expresidente portugués António Costa, representante de los centroizquierdistas, de los socialdemócratas. Vamos a analizar esta escena de reparto de poder, cómo están las cosas, después de que anoche en la cena no avanzaran mucho los líderes europeos, con el profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid, Guillermo Fernández. Y vamos a entrar enseguida en la gran tertulia de la economía. Hoy con Isabel Aguilera, Carlos Lavín Subercaseaux y Camán Romero, hasta que abran las bolsas. Y para dar contexto a las noticias más importantes que hoy despiertan la economía y que presentamos a continuación con Miguel San Martín. Renfe les ha ofrecido esta sección. Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. Niños, saludad al Tito. ¡Tito! En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Pues así empezamos el día, sin acuerdo entre los líderes europeos para repartirse el poder de las instituciones. Serán los próximos 27 y 28 de este mes cuando lo cierren. Han tenido un primer contacto en una cumbre informal en la que han cerrado los nombres. La alemana Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión y la maltesa Roberta Metsola al frente del Parlamento no van a tener rival. Pertenecen al partido que ganó las elecciones, el Partido Popular Europeo. El presidente del Consejo, Charles Michel, señala que lo que pasó anoche era lo previsto. Dice que fue una buena ocasión para intercambiar opiniones y para preparar la próxima reunión del Consejo Europeo que tendrá lugar la próxima semana en Bruselas. Dice que ha sido una buena conversación, que cree que va en la buena dirección, pero no hay acuerdo. Aunque tiene problemas la elección del portugués António Costa para presidir el Consejo, los populares quieren que esté en media legislatura, es decir, 2 años y medio, para que luego sea uno de sus miembros el que dirija la institución. Tampoco tienen claro el cargo para la liberal, la primera ministra estonia Kaja Kallas, como alta representante para asuntos exteriores, aunque juega a su favor la postura beligerante que ha adoptado contra Rusia. La nueva legislatura comienza oficialmente el 16 de julio, cuando se celebre la primera sesión plenaria del nuevo Parlamento. Y con la Comisión Europea en funciones, pues va a tener que seguir muy de cerca la investigación antidumping que China ha abierto ante la OMC contra importaciones de carne de cerdo y derivados europeos. Y que intervendrá cuando sea necesario para asegurar que cumple con las reglas de la Organización Mundial de Comercio. El portavoz comunitario, Olof Gil, confirma que todavía no han realizado ningún movimiento porque todo lo que han hecho se ajusta a la legalidad.
Dice que la Comisión está analizando ahora la aplicación y que los Estados miembros van a intervenir según proceda para garantizar que la investigación cumple con las normas pertinentes de la OMC. El ministro de Agricultura, Luis Planas, muestra su confianza en que haya entendimiento con las autoridades chinas sobre la investigación abierta a los envíos de carne y derivados del cerdo europeo, porque las guerras comerciales no son buenas para nadie. Eso mismo ha señalado el director general de Interpork, Alberto Herranz, quien señala que el sector es capaz de buscar otros mercados. Cuando se cerró el mercado ruso, no nos fuimos a llorar ni a la Unión Europea, ni nos fuimos a llorar ni al Ministerio de Agricultura, sino lo que hicimos es dar un paso hacia adelante y buscar esa diversificación. Entonces somos capaces de afrontar esos nuevos retos, esas dificultades, superarlas y convertir las amenazas en oportunidades. España es el principal exportador de cerdo a China. Dentro de los 27 vendió más de 560.000 toneladas de productos por valor de 1.220 millones de euros, lo que convierte al país asiático en el destino de más del 20% de todas las ventas exteriores de porcino. España, que sigue perdiendo puestos en competitividad con el resto del mundo. Ha caído 4 puestos en el ranking que elabora la Escuela Suiza de Negocios IMDI, que acaba de publicar. Baja a la posición 40, que es la más baja de la última década. Y se debe al empeoramiento de los resultados en los indicadores de eficiencia gubernamental, que cae 7 puntos en todos los apartados: finanzas públicas, política fiscal, marco institucional, legislación empresarial y marco societario. En el de eficiencia empresarial, que cae 2, las notas bajan en productividad y eficiencia y en mercado laboral. Entre los principales desafíos mencionan la necesidad de reducir la presión fiscal y generar un marco normativo estable para las empresas, así como invertir eficientemente los fondos europeos, impulsar la digitalización, sobre todo de las pymes. Singapur arrebata el primer puesto a Suiza, el tercero es Dinamarca. Y en la agenda de hoy, que nos trae Sara Voz, buenos días. Muy buenos días. Este martes en Alemania conoceremos el índice ZEW, el CIU, de confianza inversora de junio, para el que se prevén mejoras y también subasta bonos a 5 años. A media mañana, en la zona euro se publica el dato definitivo del IPC de mayo. En Estados Unidos tendremos ventas al por menor de mayo, el índice Redbook de ventas minoristas, producción industrial y manufacturera de mayo y declaraciones de varios miembros de la FED. Bueno, Luis Vicente, ahora vamos a escuchar el profesor experto en Europa para que nos cuente cómo van las cosas en Francia y ese reparto de cargos. Sí. Le puedes decir que si sobra uno, ya sabes, la Sarita multiusos está disponible para algo que no Sí. haga falta mucho trabajo y se gane bien. Bueno. ¿Seguro que hay alguno libre? ¿Quieres uno para ti? No. Te lo gestiono por una comisión. Que no. Jeje. Que no. Chao. De eso es mejor no, querida Sara. Mejor algo más productivo, ¿no te parece? El mundo te lo agradecerá. A continuación, ya en serio, análisis geoestratégico de cómo va Europa. Pero antes comprobemos cómo está el tráfico en conexión con la DGT. Alejandro Martín, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Pues arranca ya esta jornada y van a encontrar dificultades en los accesos a Barcelona, tanto por la C58 en Terrassa como por la B23 en el entorno de San Feliu de Llobregat. Mucha precaución también en los accesos a Madrid. Destacamos la 1 en San Sebastián de los Reyes, A2 en Torrejón de Ardoz, A3 en Vicálvaro, A4 en Pinto y Butarque, A42 en Getafe, A5 a su paso por Móstoles, Alcorcón y Campamento y A6 en el entorno de Aravaca. Mucha precaución también en la provincia de Málaga, de entrada a la capital malacitana por la MA20 en Bailén, Miraflores, A7 en Fuengirola y Calahonda, todo ello dirección Marbella, y la entrada a Sevilla por la A49 a su paso por Tomares. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es. ¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com.
A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Capital Radio. Escucha lo que viene. La entrevista Capital. Luis Vicente Muñoz. Vamos a analizar lo que está ocurriendo en el seno de la Unión Europea. La negociación para repartirse el poder de las instituciones ha comenzado. Primer intercambio de impresiones y es evidente que el Partido Popular Europeo, ganador de las elecciones, quiere un poquito más de presencia de la que tenía anteriormente. De partida, pide la mitad del mandato de la presidencia del Consejo, que actualmente ostenta Charles Michel, y que teóricamente iba a repartir con los socialdemócratas en la siguiente legislatura, dejándole a António Costa, al expresidente portugués, ese espacio para el centro-izquierda, para los socialdemócratas. Nos acompaña Guillermo Fernández, es profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid. ¿Qué tal, profesor? Muy buenos días y bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias. En una primera impresión, ¿es normal que el Partido Popular Europeo quiera un poco más de cuota de poder? Bueno, es verdad que los resultados electorales de las últimas elecciones le dan una posición privilegiada, bastante mejor de la que tenía. Entonces, está en condiciones de reclamar más. Es verdad que eso puede llegar a trastocar el modo de funcionamiento de la Unión Europea de los últimos años, que, como usted señalaba, se va a ser una gran coalición de facto entre socialistas y populares. Lo que sí parece, viéndolo con perspectiva, es que el acuerdo de los partidos centrados europeístas sí que va a permitir mantener estable la legislatura, aunque habrá que ver qué espacio se da a los flancos, como decía Mark Rutte, ¿no? A los emergentes que tienen connotaciones en algunos casos de extrema derecha o izquierda. Claro, justo antes de las elecciones se hablaba de que digamos ese gran bloque central de populares, socialistas y liberales podía llegar, en el peor de los casos, a no tener mayoría. Finalmente sí ha sido así, es decir, tienen mayoría absoluta, por decirlo así, la suma de todos ellos. Lo que sí que es verdad es que el partido, digamos, hay una parte hay una parte de los partidos de la extrema derecha, digamos que en los últimos años ha hecho un camino hacia ser más presentables y hacia influir más en las políticas europeas. Entonces, el riesgo, por decirlo así, es que esa parte de la extrema derecha, pueda tener más influencia en la gobernabilidad de la Unión Europea. O sea, en eso ha habido un camino muy curioso, ¿no? Hemos pasado en 2017, 2016, 2017 desde un momento en que los partidos de extrema derecha hablaban de salir de la Unión Europea, a un momento en el que esos mismos partidos ya no hablan de salir de la Unión Europea, sino de influir, incluso casi cogobernar la Unión Europea. Que los partidos cambien de opinión o de visión no es ninguna novedad, efectivamente, en el escenario, pero lo tenemos aquí. Será interesante ver cómo se produce la gobernabilidad, pero a partir de los objetivos, de las prioridades políticas que se marquen. Esas prioridades, esos objetivos, ¿cree usted, profesor, que van a discutirse mucho entre los partidos del centro, liberales, socialdemócratas y populares? Bueno, hay una serie de cuestiones, digamos, donde hay consenso, pero es verdad que, por ejemplo, en política cada vez internacional, sobre la cuestión de cuánto armarse o cuánto no, el ejército europeo, y sobre política medioambiental o criterios verdes, por ahí sí hay cada vez más discusión, ¿no? Yo creo que inmigración, ejército europeo y políticas verdes es lo que cada vez está más en discusión. Y luego también es verdad que en la anterior legislatura, la influencia de la izquierda y de los liberales hizo que, propuestas de los sectores más feministas fueran aprobadas, y es muy posible que ese tipo de iniciativas o de estrategias no sigan adelante. Estarán los objetivos que se marquen. Bueno, y están las tareas urgentes que saltan, porque hoy mismo tenemos la investigación pedida ante la Organización Mundial del Comercio
por las autoridades chinas sobre las exportaciones de porcino europeo y derivados, algo que toca muy de cerca, ¿no?, los intereses de España y de Italia también en cierta medida, con una comisión en funciones. ¿Cómo cree que pueden afrontar los europeos este nuevo desafío de lo que parece una batalla comercial desatada por la propia Europa al anunciar hace unos días los aranceles extraordinarios a vehículos chinos eléctricos? Pues sí, ahí Europa está un poco en una pinza, ¿no? Porque es verdad que sufre la presión de los Estados Unidos para, poner aranceles a China y, no alejarse comercialmente de China, pero claro, eso puede llegar a perjudicar a países, en este caso como España, ¿no? Si efectivamente China dice, bueno, pues entonces yo pondré aranceles a los productos españoles o a los productos porcinos sobre todo del sur de Europa, ¿no? Entonces sí, ahí realmente el problema que tenemos en Europa ahí es que somos un país, o sea, un continente o un actor político intermedio, y a veces nos pillan en el medio de conflictos, ¿no?, entre dos superpotencias. Ahí será importante, por lo tanto, ver cuáles son las figuras elegidas por los europeos para representar a la Unión en la escena internacional. El reparto de colegio de comisarios, ahora estamos en zona de quinielas, ¿no? Hay un puesto ahí especialmente importante o de relevancia, que es la figura del alto representante exterior de la Unión Europea. Parece que incluso ese puesto puede tener algunas dificultades para consensuarse. Parece que sí, pero es verdad que estos temas todavía están un poco en pañales, por decirlo así, ¿no? Pero sí, por ahí van a estar algunas de las claves, sí. Luego, en el resto del reparto, recordemos que los miembros pues tienen derecho a participar en el colegio de comisarios con algún tipo de comisario. Hay países que generan mucha presión ahora mismo en la escena europea. Me refiero a Hungría, singularmente, por tomar un ejemplo. ¿Qué tipo de peleas augura usted que pueden ocurrir en la elección de comisarios? Bueno, sobre esa cuestión, la verdad, no sabría decirle. Porque está todavía muy cerrado o muy abierto, por decirlo de otra manera. Sí, creo que está todavía bastante abierto. Pero serán los términos económicos también los que determinen en buena manera el acuerdo o el desacuerdo, ¿no? La Unión Europea se enfrenta a una nueva legislatura en la que habrá que financiar más la propia defensa, la creación de la propia industria europea, la propia defensa europea, seguir asistiendo a Ucrania y en medio de una recuperación que no termina de llegar en el centro de Europa. Exacto, y sobre todo donde efectivamente Alemania sigue teniendo muchos problemas económicos y donde su gobierno, desde luego, tiene problemas graves con la opinión pública y, ha tenido mucha contestación social, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que ahí el problema de la guerra va a seguir siendo, el problema de la guerra en Ucrania va a seguir siendo un problema importante y sobre todo va a seguir enfrentando a las posturas de algunos gobiernos. Mire, por ejemplo, en Francia, ¿no? Lo que puede pasar con dos polos extremistas que tienen posturas distintas a Macron sobre la cuestión de la guerra. Es verdad que no infinitamente distintas, pero con matices distintos que son importantes. Bueno, ahora observándolo con la perspectiva de los mercados financieros, Francia es la principal incógnita de incertidumbre política en Europa, ¿no? Lo que pueda resultar de las generales adelantadas. Efectivamente, realmente ha sido una sorpresa muy grande, incluso creo que para muchos de los colaboradores de Macron y de su gobierno, y yo tiendo a pensar que ha sido una irresponsabilidad por su parte, puesto que salvo sorpresa, es muy difícil que la mayoría presidencial, en este caso del partido de Macron, pueda ni siquiera ser el partido mayoritario en la Asamblea Nacional Francesa. Entonces, es verdad que por el sistema electoral, o sea, por el sistema francés, el partido que gana las elecciones no tiene por qué ser el partido del primer ministro, pero sí puede llevar a Francia verdaderamente una situación muy difícil, con un parlamento ingobernable y sobre todo con la presidencia de Macron muy disminuida, lo que para la política europea es grave. Sí. Sin duda, principal desafío en la Europa que viene, que tenemos delante. Pues Guillermo Fernández, profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid, gracias por compartir la visión en Capital Radio. Que vaya el día lo mejor posible. Igualmente, muchísimas gracias a ustedes.
estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde, ya sabes. 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo. Como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani. Con el compromiso Renfe de puntualidad, si tu tren AVE se retrasa más de 15 minutos, te devolvemos el 50% y el 100% si se retrasa más de 30. Normal que alguno prefiera llegar tarde. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren. ¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino. Porque la diversidad importa, también en lo financiero. Descubre más en nordea.es. ¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza? En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía, con Luis Vicente Muñoz. Y hoy en la gran tertulia de la economía con Isabel Aguilera, que es consultora empresarial. ¿Cómo estás, Isabel? Muy buenos días. Muy buenos días. Pues muy bien, encantada de estar aquí, compartir con mis colegas estos momentos. Los colegas de Isabel Aguilera son Kamal Romero, que es consultor independiente en analítica de datos y economía. ¿Qué tal, Kamal? Muy buenos días. Bienvenido. Sí, aquí igualmente ya aprovechando la entrada del verano. A ver si finalmente hace ya buen tiempo. El jueves entra el verano meteorológico. Bueno, sí. Y hacía mucho que no veíamos por aquí. Nos alegra tenerle de vuelta a Carlos Lavín Subercasó, es inversor financiero profesional internacional. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Bien, ¿y tú? Aquí encantado de estar nuevamente en tu país, aquí en España. Nos alegra mucho porque, claro, Carlos viaja mucho dirigiendo sus inversiones. Nos contaba a la entrada que había estado por Estados Unidos más tiempo, ¿no? Que en Estados Unidos donde van mejor las cosas, ¿no? Estados Unidos en general es un país que para el inversionista es muy cómodo porque tú tienes la certeza de que las reglas centrales no van a cambiar independiente de quién gobierne. Y eso es una ventaja que el inversor valora mucho. Sobre todo cuando eres extranjero, porque... Eso dicho aquí en España duele un poquito, ¿eh? Sí, bueno, tal como te decía en off, yo no puedo quejarme. Nuestra experiencia, nosotros estamos en el sector hotelero acá, ha sido muy buena en España y particularmente en Madrid. Madrid tiene una gran ventaja, además, que te lo digo yo como inversor, de que la comunidad autónoma tiene todo diseñado para ayudar al inversionista. Y cuando el inversionista tiene problemas, tú tienes comunicación con el ayuntamiento, para decir, oye, esto no funcionó, etcétera, ¿cómo lo ve? Es muy pro inversor esta comunidad. Sí. Y yo creo que eso se está notando en el momento que está en la ciudad. Si esto no es producto de la magia y la mitología, es porque yo creo que se han tomado medidas muy buenas y eso el inversor lo ve. Yo lo estoy viendo como inversor extranjero en la vida real, digamos, no así es la teoría. Y la verdad que en ese sector además ha estado muy bueno y como te digo, el ayuntamiento es un socio del inversor, no un señor que te va a poner cortapisas. Sí. Todo dentro del marco regulatorio, etcétera, etcétera, sí. Pero es muy pro inversor y eso se nota y yo creo que ustedes como españoles lo están notando que esta ciudad está, creo yo, en los mejores momentos desde hace muchos años. Nosotros como madrileños estamos notando, claro. Porque nos cuentas dentro de un tiempo, porque también comentabas a micrófono cerrado que vas a hacer una nueva inversión, sí. Pero en el área de Cataluña concretamente, más cerca de Barcelona, y cuéntanos luego tu experiencia, a ver si es la misma para sentirnos orgullosos de país
o sentirnos orgullosos de comunidad tan solo. Sí, vamos a ver ahí. Yo sé que Cataluña despierta un poco más temores al inversor por todo el tema político. Nosotros, en general, el inversor extranjero tiene la gracia, a mí me pasa lo mismo al revés de mi país, que ve las cosas un poco más con más distancia. Sí. Entonces nosotros somos de los que de repente me dicen, oye, si se independiza, mira, yo no creo, le digo, porque no sería tan absurdo, digamos, desde el punto de vista de la racionalidad humana, del equilibrio, como está estructurado España, que seguimos pensando de que esas cosas no van a pasar. Esperemos. Bueno, pues nos cuentan. Te cuento cuando terminemos de construir el nuevo hotel en 1 año y fracción. A ver cómo van las cosas. Kamal. Sí, pues bueno, me alegra escuchar esto, porque nosotros la verdad que quizás, como bien has dicho, que vienes con más distancia y nosotros que vemos lo bueno y lo malo y nos concentramos quizás más en lo segundo, pues yo creo que somos por naturaleza un poco menos optimistas, porque quizás, claro, vemos un poco, como ha dicho Isabel, nosotros vivimos aquí y bueno, sí es cierto, y eso hay que reconocerlo, lo ves con retrospectiva y sí es cierto que hay muchas cosas que han cambiado para bien. Yo el otro día comentaba en Sevilla a alguien de fuera, un poco ligado a esto, cómo ha cambiado el tema de los trámites administrativos a lo largo de los años. Yo recuerdo cuando yo llegué hace, 24, 25 años, que a mí me parecía la cosa más horrible del mundo. Una gincana, una aventura, un desafío. Unos horarios incompatibles con alguien que trabajaba, o sea, a mí me horrorizaba mucho ese tema. Y no, yo creo que ha mejorado muchísimo, incluso a nivel ya no inversor, sino de ciudadano. Y yo eso le doy muchísimas gracias porque yo tengo una fobia a cualquier trámite administrativo y yo creo que se ha mejorado muchísimo, muchísimo. Sin embargo, para medirnos bien hay que compararse. Y esta mañana la Escuela Suiza de Negocios IMD ha publicado su ranking internacional de competitividad. Bueno, pues... Para atrás como los cangrejos. Para atrás. España baja al número 40. Es el puesto más bajo, España como país. El puesto más bajo de los últimos 10 años, de la década. El empeoramiento se debe a los resultados, en particular, de los indicadores de eficiencia gubernamental, que cae 7 puestos, y de eficiencia empresarial, que baja 1. En el primero se ha reducido la puntuación en todos los apartados: finanzas públicas, política fiscal, marco institucional, legislación empresarial, marco societario. En el de eficiencia empresarial bajan las notas en productividad y en eficiencia, y también en mercado laboral. Y entre los principales desafíos del informe de la Escuela de Negocios, pues dice que es necesario reducir la presión fiscal, generalizar o generar un marco normativo estable para las empresas, qué bien trazado lo de Carlos, así como invertir eficientemente los fondos europeos e impulsar la digitalización de las empresas, en particular las pymes. Y si queréis saber quiénes están a la cabeza de competitividad y subiendo y mejorando, pues Singapur ha arrebatado el primer puesto a Suiza este año. Y en segundo puesto ya está Suiza, y luego siguen Dinamarca, Irlanda, Hong Kong y Suecia. Bueno, pues dicho en lenguaje empresarial, un buen resumen ejecutivo de lo que vivimos peligrosamente. O sea, tenemos inestabilidad política, inestabilidad normativa, inestabilidad jurídica. Y además en los últimos 10 años, qué casualidad. Y bueno, y luego lo que no cuenta ese informe, o por lo menos yo no lo he recibido todavía, ver lo que es las consecuencias indirectas en la empresa de todo eso, porque según has dicho, en la competitividad empresarial solo se retrasa un puesto. Y ese puesto, por lo que has dicho, también tiene que ver con ciertas normativas públicas. En particular. Por lo tanto, está claro dónde está el problema. Lo que pasa es que el que llega es el reticente a cambiarlo, por decir, ahora que es mi turno, lo voy a cambiar. O sea, que yo ya he perdido, como dice, mira, hay un libro muy interesante que es El valor de la confianza, de Jordi Gual, expresidente de CaixaBank, que pone una tabla de todos los países europeos y la confianza que tienen tanto en los partidos políticos, en los gobiernos, en las instituciones, en las empresas. Y es curioso, España, por supuesto, está de la mitad para abajo, pero tampoco muy abajo. El último es Grecia, los de arriba suelen ser los daneses, los suecos. Mira por dónde va mejor, ¿no? Pero es interesante que para que las cosas vayan bien, tiene que haber confianza. Y particularmente yo, que me considero totalmente estándar, la confianza en que esto vaya a mejorar, pues es lo que realmente no se ve ni se le espera. Porque han pasado 10 años, pero es que
no hay voluntad de disminuir el número de instituciones públicas, no hay voluntad de utilizar la inteligencia artificial en una mejora de la gestión. Lo que se mejora se tarda 20 años en mejorar los trámites administrativos, no se centralizan determinados servicios cuyo delivery puede ser local, pero la parte mollar puede estar centralizada. O sea, seguimos con una arquitectura organizativa de hace no 10 años, sino hace décadas, cuando ahora la tecnología y las demandas de los ciudadanos, por el otro lado, exigen otra organización distinta. Se nos pide a las empresas, pero la empresa pública parece que no la afecta. Sí, se ven muchos aspectos. Por ejemplo, la temporalidad del trabajo en España, ¿dónde está? En la administración pública. 1/3 de los trabajadores de las instituciones públicas son temporales. El uso de la inteligencia artificial que has mencionado, te he oído ahora cuando... Sí. Bueno, ¿dónde está? ¿No? El tener que hacer trámites todavía por separado, y cuando lo haces todavía online te dicen, y ahora esto lo imprime, lo lleva y lo pone. O sea, Sí, pasa en España, también pasa en Europa, ¿eh? De hecho, el informe Draghi, a ver si lo leemos al completo, lo que señala, o lo que pide es una reforma radical que va en esa dirección, de dejar de tener instituciones que fueron pensadas hace décadas. Es que es eso, es que yo incluso, no mira, vamos a no tirarnos piedras en nuestro propio tejado, vale, lo que se hizo, bien hecho está, o sea, es inútil llorar sobre el pasado, pero de cara al futuro está claro que hay que rediseñarlo todo, ¿no? Porque hay herramientas, hay voluntad y hay necesidad. Pues no sé por qué no usamos más los datos que tenemos y la inteligencia artificial. Venga, Kamal, esto, Kamal, que es tu esto materia. Tuyo, Hombre, esto es más fácil decirlo que ¿hay hacerlo. resistencia? ¿Qué hay? No, resistencia no. O sea, hay que tener en cuenta que esto primero tiene que tener un sustento legal. Es decir, la administración pública, yo no seré quien defienda el exceso de trámites, nada por el estilo, que yo durante años lo he sufrido, pero hay que reconocer que aquí hay un principio. Y los que venimos de otras latitudes, no sé, yo al menos lo aprecio muchísimo, que es el tema de los procedimientos. Aquí, yo creo que en cualquier país europeo, Estados Unidos, etcétera, tú tienes bien claro cuáles son los procedimientos, qué va a ocurrir y cuáles son los canales. Entonces, tú puedes tener incertidumbre acerca de que se reúna el Parlamento y cambie la ley X, pero tú no tienes incertidumbre acerca de, una vez que tú has comenzado un trámite, cuál es el curso que va a seguir. Yo que vengo... o yo que he vivido en sitios donde eso no es así, yo os lo comento, no apreciar esto porque no lo apreciar lo suficiente. Ahora, eso no es independiente de que la organización sea más o menos eficiente de estos procedimientos. Entonces, nosotros queremos incorporar inteligencia artificial en la administración pública, pues tú tienes que adaptar los procedimientos y, por ende, la normativa legal que está por debajo de eso. Y luego, el otro sistema, o el otro tema, la infraestructura. Durante la pandemia yo recuerdo que estaba, yo creo que el representante sindical del SEPE en un medio de comunicación diciendo que su sistema, su soporte informático, su sistema informático tenía, y que esto era un informe de la misma administración pública, tenía 30 años de retraso. 30 años de retraso. Entonces, justamente durante la pandemia, cuando hubo toda esta solicitud de ayudas, etcétera, etcétera, pues reventó. Y recuerdo, o sea, recordamos, Vicente, una pandemia, sí, todas las semanas quejas de esta empresa ha solicitado esto y no va, esta persona ha solicitado esto, no llega, llevo 2 meses sin ningún ingreso, porque, vale, está la política se hizo, la política respondió en tiempo, pero no contabas con la infraestructura necesaria para llevar a cabo eso. Pero ¿qué infraestructura? Si tenemos 17 infraestructuras, y es que lo primero que nos tenemos que plantear, sí, que, como decías tú, Carlos, en Estados Unidos las cosas son más seguras, pero que también el tamaño de Estados Unidos también te compensa las inversiones que realizas. Claro, es que aquí lo que hacemos, en vez de unir, es fragmentar. Espérate al año que viene, ahí nos cuentas. Y el tema de la inteligencia artificial en la inversión pública ya está hablado, está en efecto, los fondos de Next Generation, en teoría, en parte son para potenciar eso. No obstante esto, pues bueno, hay que tomar en cuenta que esto, yo creo, quizás desde dentro también, yo creo que va más rápido de lo que yo hace años estando fuera hubiera entendido. Pero hay que darle tiempo, y yo no creo que, si nosotros lo que buscamos de momento es eficiencia administrativa y demás, que nos tengamos que basar en eso. Yo me basaría en cosas más simples como simplificar muchos trámites que hay, por ejemplo.
Y solo un pequeño comentario en relación a algo que ha comentado Isabel, porque es que justamente leí una reseña del libro, del valor de la confianza, hace un par de semanas, y él hablaba de la confianza en las instituciones, ¿no? Uh-huh. Y como tú has dicho, en este ranking, por ejemplo, aparecía primero los países nórdicos, ¿no? En el último Grecia, siempre me acuerdo. Y España y en el ranking que acabas de mencionar, Vicente, aparecía primero, ¿recuerdas, por favor? Singapur, que ha robado el primer puesto a Suiza. A Suiza. Y entonces, fijaros, en dos informes distintos, en uno aparece, por ejemplo, unos países que tienen la mayor presión fiscal del mundo, que son los países nórdicos, y en otro, pues como que este paradigma de, no, vamos a simplificar todo. Es que era Europa solamente en el libro. Claro. Y entonces aquí yo lo que quiero hacer énfasis en eso. Esto no es un tema de más menos impuestos, es un tema de transparencia institucional. Si tú sabes, transparencia institucional y simplicidad. Si yo sé que yo tengo que pagar 1 o 2 impuestos que me corresponden, ya está. Pero si a la medida que pasa el tiempo, no, ahora tienes que hacer este. No, ahora que tienes que hacer este. Ahora me invento otro. Y ahora ese es temporal, pero también hace que a lo mejor no tan temporal. Yo soy un freelance. Yo tengo que rellenar cada trimestre 3 impresos distintos de impuestos. O sea, yo no me quiero imaginar lo que tiene que hacer una empresa en ese aspecto. Y yo, porque bueno, en el fondo tengo pocas cosas que aclarar y demás. O el temor, porque aquí tenemos efectivamente los ejemplos de banca y energía donde han aparecido de repente impuestos. Imagínate que ahora el gobierno piensa, pues en el turismo hay beneficios caídos del cielo, porque como España tiene sol, y entonces Carlos empieza a temblar. Dice, bueno, a ver qué se le va a ocurrir al gobierno, si al gobierno va, no voy a decir nada, porque luego las ideas... No des ideas, por favor. Pero... ¿O no? Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Os cuento cómo vienen las bolsas de Europa y continuamos. Una casita con un jardincito y un garajito con su saloncito y su terracita con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo, cuchabank.es. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Pádel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Pues seguimos, os adelanto que las bolsas de Europa vienen con ganas de subir. Sí, según se acerca el momento, los futuros de los distintos índices están subiendo un poquito más. El del IBEX, 6 décimas ya, está en los 10.960, ahí acariciando los 11.000. El francés, al que no le quitamos ojo desde la pasada semana, sube 7 décimas, el CAC 40, y el americano, el S&P 500, sigue subiendo, 4 puntos más, es una décima solo, pero el S&P está en 5.477, después de que anoche el S&P 500 marcara su 30º máximo histórico del año 2024, 30 máximos históricos en lo que va de año. Lo vemos en las pantallas de XTV. Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas del día. ¿A qué esperas? Miles de clientes ya confían en xtb.es. Un broker, muchas posibilidades. xtb.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Bueno, pues aquí seguimos en la gran tertulia de la economía intentando explicar efectivamente por qué, a pesar de todas las incertidumbres geopolíticas, económicas, 2 guerras que tenemos, pues mercados como el americano, esto, Carlos, a ver si tú nos ayudas a entenderlo, está marcando máximo histórico tras máximo histórico. Sí, Estados Unidos nos deja sorprender. Yo tuve ahora hace poco una reunión en Nueva York con todos los bancos de inversión, que voy todos los años, que organizamos desde Chile, da lo mismo, un grupo de inversionistas vamos. Y la tesis que más calza, mirando a 10 años vista, digamos, a largo plazo,
es que la teoría de los bancos americanos, con el sesgo que pueden tener por ser propiamente americanos, por lo tanto hay que filtrarlo un poco, pero yo creo que hace sentido, es que si tú miras los promedios históricos, efectivamente Estados Unidos parece no estar barato, sino que un poquito más bien caro. Entonces uno se pregunta, ¿por qué sigue subiendo? Porque lo que está leyendo el mercado es que la inteligencia artificial va a abaratar una serie de costos, por lo tanto la valorización de las empresas cambia. Ya el promedio histórico, no cuenta, y la otra teoría que tienen los americanos, y que hace sentido, es que la mayor parte de toda esta tecnología de inteligencia artificial, el que va a sacar mayor provecho es Estados Unidos y sus empresas. Por supuesto. Y eso es lo que está explicando, digamos, todo que bueno, hoy día están a la cabeza las Nvidia, Apple, tuviste esa cuestión de inteligencia artificial, se disparó y así vamos, que son las de la punta, pero no solo esas empresas, ya los bancos, a mí me hablaban en JP Morgan, están utilizando inteligencia artificial para distintas áreas de ellos. Entonces, esa teoría le hace ver al inversionista, que yo la comparto por lo menos a los datos del día de hoy, que uno está overweight, o sea, sobreponderado en Estados Unidos respecto de otras localidades. Y si a eso le suman lo que hablábamos al principio, la flexibilidad que tiene Estados Unidos, que las normas tú sabes que no cambian, su apetito tecnológico, porque la innovación máxima está ahí, todo hace pensar de que hay buenas razones para que el mercado esté como esté. Ya vamos, ¿cuánto? Un 14% el Standard & Poor's 500 year to date, más o menos. Sí, más o menos. Más o menos, claro. Entonces, yo creo que tiene su explicación en eso. Y de nuevo, mirándolo a 10 años vista, también hace sentido que uno debería estar bursátilmente en un portafolio más montado en Estados Unidos, se va overweight, sobreponderado, que en otras regiones. Bueno, de hecho hay rumores de que se crea otra bolsa, ¿no?, en Estados Unidos. Bueno, en Texas, ¿no? En Texas. Que tú hablabas de que las normas son las que son, ¿no? Sin embargo, Texas, uno de los puntos es el modo de ver la vida de los tejanos, que es mucho más laxo. Es un poco la teoría que había en Silicon Valley, esa de ¿por qué no? Entonces, ahí tienes los defensores de la bolsa de Texas porque dicen, bueno, cuando las cosas están así un poco difusas, aquí todavía la normativa es más laxa para ayudar a las empresas, para ayudar al emprendedor. Yo también le añadiría a Carlos, no sé si está de acuerdo, la enorme liquidez que sigue habiendo en el mercado. Los beneficios que se han generado son una oportunidad de oro, es un para círculo positivo, virtuoso, ¿no? Claro. Virtuoso, que se reinvierte y a su vez va alimentando todavía más los máximos. Sí, de acuerdo con tu tesis. Y aquí solo tenemos a un criterio haciendo esto, ¿no? Pero hay una pregunta ahí de fondo, ¿no? ¿Estados Unidos realmente va a ser la única zona que se beneficie de la inteligencia artificial? Me cuesta creerlo porque China está jugando duro. Es lo que iba a decir. Yo creo que ahora mismo China es el líder indiscutible. Pero vamos a recordar que Estados Unidos, la inversión en inteligencia artificial hace 5 años prácticamente se medio paró. Mucha gente se fue a Canadá, a los hubs en Toronto, porque en Estados Unidos era más complicado hacer este tipo de cosas. Pero vamos, yo creo que ahora hoy día el líder indiscutible es China, va a ser que le va a sacar más provecho. Obviamente no estamos hablando de empresas en bolsa, no estamos hablando de directivos que vemos en la tele todos los días, pero yo creo que es indiscutible básicamente por una sencilla razón. Ellos tienen mayor capacidad con que entrenar sus modelos, punto. Sí, pero claro, China tiene el problema de la economía interna. Es que China lo va a utilizar y se va a beneficiar, pero es que tiene todavía un tema pendiente. No, y volvemos al tema de la estabilidad gubernamental. No hay que perder de Perdón, vista allí es súper estable, ¿eh? Sí, no, está bien. No, claro. Más estable, vamos, con pocos sitios estables. Pero últimamente ha habido una fuga importante de capitales en Chile a inversores extranjeros justamente por el asunto político. Porque el señor Xi Jinping al final es un autócrata, se va a quedar ahí hasta cuándo. Tuviste a Jack Ma, hablaba, de repente desapareció, no puedo hablar más. Entonces, yo sí concuerdo contigo en que el desarrollo interno, pero también el inversor mira de nuevo en qué rancho me estoy moviendo, digamos. Y el rancho de un partido comunista, aunque haya liberalizado la economía, sigue siendo, con las ideologías que ellos tienen, muy autoritaria. Mira, mira muy arbitraria. A ver, pero salvo el rendimiento que te dé, ¿no? Claro, es que aquí hay que recordar... Si te puedes cambiar la regla del juego de un día para otro, así... Durante años han habido petroleras invirtiendo en países con guerras civiles y masacres. Y lo hacían porque era mucho más rentable que invertir en Texas. En China, tú ya sabes lo que hay. Tú cuando llegas a China tienes que tener un inversor chino, que seguramente será alguien del gobierno y ya está. Y el tema es que, a ver, el mundo es el mundo. A mí, en realidad, es más rentable
desarrollar un modelo de inteligencia artificial en Estados Unidos o en Europa, países donde hay que respetar las leyes de protección de datos, no, es mucho más rentable hacerlo en China. O sea, ya está. O sea, exacto. Este tipo de cosas hay que pensarlas. En términos de velocidad, que hoy es un valor esencial, ¿no?, en los negocios. En términos de velocidad. Ya, pero es que el segundo valor es la rentabilidad. Y tú lo has mencionado, es mucho más rentable hacerlo en Estados Unidos. Porque allí el emprender, el ganar rendimientos de tus inversiones no está mal visto. En Europa es que tenemos lo peor de los dos mundos. No te dejan el gobierno hacer nada y, sin embargo, además, sacarle rentabilidad está penado. Entonces, claro, es que hay una diferencia, yo creo, entre el desarrollo tecnológico propiamente tal y, por lo menos lo que yo le entendí a los americanos, que es sutilmente distinto, es quién va a captar más y quién va a aprovechar más. Y yo tiendo a pensar que las empresas norteamericanas, independientemente de que el software se haga en India, da lo mismo, por lo que tú dices. Exacto. Porque como estos tíos de Estados Unidos, como dicen, funcionan con el pocket, pues son muy orientados al business. Dólar, funcionan orientados al dólar, y mira cómo va el dólar. Podemos discutir si eso sociológicamente es bueno o no, pero en términos de eficiencia de su orientación al business, es muy clara. Entonces, por eso viene la teoría de que van a ser las compañías norteamericanas, independientemente de dónde se fabrique el software, las que más van a aprovechar esto, pues son las que al final tienen menos regulaciones, hay más flexibilidad, y la orientación de pensamiento es muy pro inversiones en Estados Unidos. Mira, el otro día leí las declaraciones del CEO o del presidente de Shein, que se esfuerza tremendamente en decir que es una compañía americana, señores, no se confundan, americana. ¿Por qué? Pues porque, como Jack Ma, o sea, el hombre más rico de Estados Unidos durante un tiempo fue un chino, macho. Y es que cuando se trata de hacer empresa, lo tienen bien claro. ¿Dónde voy a sacar las mayores rentabilidades? Que la rentabilidad no está reñida con la conciencia social para reinvertir, para volver a ese círculo virtuoso que tú comentabas antes. O sea, ganar rendimientos en las empresas es fundamental para que todo funcione. Sí, y un último punto que quería mencionar era el tema de dónde se entrenan estos modelos largos de lenguaje, que es lo que se está utilizando hoy día, que la gente llama de manera genérica inteligencia artificial. Se entra en un supercomputador. ¿Dónde están los supercomputadores más grandes? ¿Cuál es el país que menos le importa el impacto energético de tener un supercomputador? Y otra cosa, esto ya es una competencia. Los supercomputadores en Europa y en Estados Unidos, ¿de quiénes son? Son de empresas privadas. Entonces aquí, o sea, un poco este tema hay que calibrarlo. Yo creo que lamentablemente, y esto yo lo he dicho muchas veces aquí, para lo bueno y para lo malo, estamos compitiendo con alguien que no respeta las mismas reglas que nosotros. Del mismo modo que en los años 70 las petroleras europeas y americanas competían con gente que no respetaba las mismas reglas. Y yo creo que aquí esto es un punto de trivia. Yo sí creo que es más fácil en Estados Unidos que en Europa realizar la adaptación a una idea de negocio que luego se pueda concretar en algo rentable. No obstante, lo primero que tienes que tener es la tecnología. Esto segundo es complicadísimo, Esto segundo es complicadísimo y podemos ver la lista de empresas que han fracasado. Y yo sí estoy de acuerdo que yo metería a Canadá también, porque uno de los hubs más grandes del mundo fuera de la costa oeste está en Canadá. Pero tiene que estar lo primero. O sea, tú puedes tener la idea más genial e implementarla y todo lo demás, pero tienes que tener la tecnología. Y para desarrollar la tecnología, hoy en día lo que se necesita son datos y necesitas capacidad de cómputo, y hoy día eso está donde está. Ahora, yo sí pienso, como ha dicho Isabel, que yo creo que Estados Unidos está mucho mejor posicionado que Europa en este aspecto. Pero no solamente es eso, es que resulta que la revolución tecnológica que representa la IA no es la IA en sí misma, es la IA en convergencia con otras ciencias y con otras tecnologías. Entonces, necesitas otras ciencias y otras tecnologías para rentabilizarlo. En Estados Unidos tienes el hub tecnológico de la costa oeste, pero es que tienes el hub de healthcare en la parte de Minnesota, o el hub económico en la parte de Nueva York y quizás tal vez en el futuro de Texas también. Entonces, lo que importa es la inteligencia artificial aplicada a diferentes verticales. Entonces, si no tiene dónde aplicarla, pues oye, es empírico, o sea, vale, vamos a hacer un desarrollo empírico, pero el tema práctico está allí, tiene que haber empresa para que haya un gran beneficio en el uso de la inteligencia artificial. La gran tertulia de la economía, hoy análisis de muy alto nivel. Agradecemos a nuestros invitados, en especial porque lo hemos visto de nuevo y nos encanta, a Carlos Lavín Subercaseaux, a Cabal Romero y a Isabel Aguilera. Gracias, que tengáis un buen día. Igualmente. Buen día.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Hola, que estoy en el Corte Inglés haciendo la compra. Tienen la segunda unidad al 70% en muchísimos productos. Mira, el aceite de oliva, el litro del virgen extra Cosur Origen que te gusta, ese lo tienen en oferta. Y también el salmón ahumado, el de la balinesa. Echa un ojo, anda, y me dices que merece la pena. Un 70% está muy bien. Supercore, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Invierte en Private Equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta puedes invertir en los fondos de Private Equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.